año 1945, hermanos, un pastor llamado Richard Wurmbrand vivía en Rumania. En Rumania había pasado algo terrible, había entrado al poder un gobierno comunista. El gobierno comunista, mis hermanos, era un gobierno ateo, un gobierno que estaba en contra de Dios. Ahora, este gobierno, mis hermanos, para no molestar a las iglesias, ha hecho lo siguiente, ha dicho, ya, no quiero ser cruel con las iglesias, pero tienen que hacer lo que yo les diga. Tienen que estar a favor del gobierno, no pueden estar en contra. Entonces, lo que ha hecho este gobierno, hermanos, es convocar a un congreso, una gran reunión, hermanos. Y ha invitado, hermanos, a todos los pastores de ese país para que digan y muestren su apoyo al gobierno. ¿Qué opinan, hermanos, de eso? Muchos pastores, hermanos, por miedo a que se cierren sus iglesias, miedo a sus propias vidas, han empezado a alabar al gobierno. Un gobierno ateo, un gobierno que no estaba a favor de Dios, más al contrario, eran enemigos de Dios. Y ahí en medio de todos esos pastores estaba sentado Richard y su esposa. Ahora, su esposa se llamaba Sabina. Ellos estaban escuchando, hermanos, con mucha tristeza, cómo los pastores daban su apoyo a este gobierno. Cómo es que ya no tenían el amor y el temor a Dios. Ya le iba a tocar el turno a Richard, a su esposo. Sabina mira a su esposo, hermanos, y le dice, Richard, levántate, limpia el rostro de Cristo que lo están escupiendo. Richard, limpia el rostro de Cristo, lo están escupiendo. Richard, hermanos, como cualquier ser humano, tenía miedo. Y le dice, esposa, si yo hago eso, vas a perder a tu esposo. Si yo hago eso, vas a perder a tu esposo. Hermanos, Dios ha iluminado a esta mujer y la respuesta, hermanos, es algo muy interesante, porque su esposa le dice, Richard, yo no deseo tener un esposo cobarde. Limpia el rostro de Cristo porque lo están escupiendo. Richard se sube al estrado, hermanos, y delante de todas las personas y pastores, él dice que el deber de la iglesia es agradar a Dios y no a los hombres. Él se ha mantenido fiel, mis hermanos. Hermanos, muchos creemos que por ser cristianos, por obedecer a Dios, hermanos, creemos que si servimos en la iglesia, ofrendamos, no nos faltamos, no vamos a tener problemas. Eso es lo que muchos pensamos. Pero la realidad, mis hermanos, es otra. Cuando nosotros decidimos poner a Dios primero, hermanos, en primer lugar, el infierno entero se levanta. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, el infierno mismo se levanta en tu contra. Hermanos, Satanás no ataca a iglesias muertas. Él no tiene tiempo para perder con iglesias muertas. El Satanás, mis hermanos, ataca a iglesias despiertas, iglesias donde se estén predicando el nombre de Cristo. El día de hoy, mis hermanos, vamos a continuar nuestra serie de sermones en el libro de Esdras. Si recordamos lo que hemos visto, recuerden, el pueblo de Israel estaba feliz, había celebrado una fiesta, habían vaciado el cimiento del templo, ¿no me recuerdan? Los abuelitos decían, oh no, qué tristeza, este templo no es nada comparado a lo que teníamos antes, decían. Y los nuevos que no conocían el templo decían, qué genial, hemos logrado vaciar el cimiento, ya tenemos un templo para el Señor. Y han celebrado, dice hermanos, una gran fiesta. Ahí nos hemos quedado, hermanos. Los israelitas habían puesto a Dios en primer lugar, habían dejado sus ocupaciones, habían dejado las cosas que tenían de urgencia y han dicho, no, lo primero es la casa de Dios. Y todo era felicidad, hermanos.
Pero el enemigo, hermanos, el enemigo no se ha quedado de brazos cruzados. El enemigo, mis hermanos, va a actuar. El título del sermón de hoy, hermanos, es oposición inevitable. Oposición inevitable. Abran sus Biblias, hermanos, en Esdras capítulo 4. Hoy nos toca el capítulo 4. Esdras capítulo 4. Recuerden, el pueblo de Israel está feliz, hermanos. Se habían vaciado los cimientos. Pero alrededor, hermanos, de ellos vivían los paganos, hermanos. Había muchos pueblos paganos. Gente traída por los asirios. Estos hombres eran idólatras, hermanos. Ellos tenían colecciones de dioses. Eran politeístas. Ahora, hermanos, estos vecinos paganos, hermanos, se van a acercar a Israel, se van a acercar al pueblo de Dios. Y les van a proponer algo interesante. Y es lo que hoy vamos a ver. El pasaje de hoy, hermanos, que vamos a estudiar, el capítulo 4, nos enseña una gran verdad, hermanos. Una verdad que no debemos olvidar. La verdad, hermanos, es que la fidelidad a Dios siempre traerá oposición. Hermanos, quiero que sean conscientes de eso. La fidelidad a Dios siempre traerá oposición. Hermanos, ser fiel a Dios no es color de rosas. La fidelidad a Dios, hermanos, atrae la oposición. Ahora, para mantenernos firmes, hermanos, ante esta oposición, el texto nos muestra 3 cosas que debemos hacer. Lo primero, debemos rechazar la falsa unidad. Lo primero que debemos hacer es rechazar la falsa unidad. Vamos a ver los versos 1 al 3. Para esto, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie. Esdras, capítulo 4, versículos 1 al 3. Ustedes van a dar lectura al versículo 1, yo les voy a ayudar con el verso 2 y ustedes terminan con el verso 3. Primero ustedes, a la cuenta de 3, todos. Esdras, capítulo 4, versículo 1 al 3, vamos a dar lectura. Ayúdenme, si hay alguien que no ha traído Biblia, compartan con su vecino, ayúdenle a encontrar el texto. Sus maestros, ayúdenles a los estudiantes con sus Biblias. Muy bien. Ya, todos de pie, a la cuenta de 3, a las 1, a las 2 y a las 3. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino nosotros solo edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, hermanos, vemos aquí de que los enemigos de Judá habían escuchado de que los judíos estaban reconstruyendo el templo, ¿no? Y se acercan, hermanos, miren, se acercan con una gran sonrisa y una propuesta de alianza. Es interesante lo que hemos leído, hermanos. ¿Qué es lo que le dicen a Zorobabel? Miren, vamos al verso 1 y 2, dice: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, hermanos. Hermanos, a simple vista, esto parece algo bueno, algo atractivo, hermanos. Una oferta muy buena, hermanos, ¿o no? Imagínense, hermanos, ellos están construyendo y lo que se necesita siempre cuando uno trabaja es ayuda, hermanos. Y ellos están brindando su ayuda, hermanos. Ellos dicen: ya pues, lo haremos juntos.
Hermanos, recuerden, esto es un trabajo de años. El trabajo físico, agotador, es difícil, hermanos, construir, hermanos. Es mucho el trabajo que hay que hacer. Es como nuestras aulas, hermanos, que tenemos que construir. Va a faltar manos, va a faltar recursos. Imagínense ahora que se acerca, ¿no? De repente, unos ateos y te dicen, construiremos casa. Nosotros también estamos buscando a Dios, ¿no? Porque estos vecinos dicen que se acercan, eran ricos, fuertes, eran pueblos establecidos. Y les dicen, les vamos a ayudar gratis. Hermanos, esto es interesante. Están diciendo, dejemos de lado nuestras diferencias. Nosotros también adoramos a Dios. Trabajemos juntos. ¿Ven? Muy interesante. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Sí, ¿no? Pero detrás de esa oferta, hermanos, se encontraba un veneno mortal, hermanos. El pueblo, hermanos, estaba siendo engañado disimuladamente. Estos vecinos, hermanos, que estaban pidiendo, estaban diciéndoles, queremos ayudar. Ellos, hermanos, eran enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Eran personas que no temían a Jehová. Tenían sus propios dioses, no uno, no dos, muchos dioses tenían. Hermanos, para ellos Jehová solamente era uno de esos dioses. Tenían muchos dioses ya en sus repisas. Pero también adoraban demonios, también adoraban hechiceros, también adoraban estatuas. Hermanos, si Israel, si el pueblo de Dios aceptaba esta ayuda, hermanos, el pueblo hubiera sido un pueblo idólatra, hermanos. Sería un pueblo contaminado desde los cimientos. Hermanos, la palabra es clara. ¿Qué comunión tiene la luz? Ni una comunión tiene. Es por eso, hermanos, que en el versículo 3 vemos a Zorobabel como líder de la iglesia, ser fuerte en su decisión. Él no negocia, él no va a dudar, mis hermanos. Él no se va a sentar en una mesa de trabajo. No le va a pedir tiempo, ya danos una semana. Lo voy a consultar con mis hermanos. Tenemos que hacer una junta mensual. Es que yo no soy el líder. No, hermanos. Zorobabel dice, no. No hay trato. No hay nada que revisar, no hay nada que consultar. No. No nos conviene edificar. Dios es santo, hermanos. ¿Recuerdan? David nos enseñó hoy día. Santo es apartado, separado. Y quizás a la vista del mundo esto puede parecer discriminación. Uno puede decir, pero lo están discriminando. ¿Por qué no deja que ayuden? Si es ayuda gratis. Pero hermanos, había algo detrás, algo demoníaco, hermanos. No se trataba de falta de amor, hermanos. Hermanos, la pureza no se negocia con nada, hermanos. La pureza no se negocia con nada. Dios es santo, Dios es puro, hermanos. No podemos mezclar, hermanos, lo sucio, lo inmundo, hermanos, con lo santo, con lo puro. Hermanos, Dios no necesita recursos para construir. Dios no necesita patrocinadores, porque Él es, hermanos, el dueño del oro y la plata. Por eso es que nosotros no nos podemos mezclar con un gobierno, apoyar un gobierno por intereses propios. No podemos vender, no podemos negociar la verdad, hermanos. Por simples monedas, por simples cosas materiales. La verdad no se negocia, mis hermanos. Dios es absolutamente dueño de todo. De todo, mis hermanos, de todo. Y la táctica de Satanás sigue siendo la misma, hermanos. El diablo, hermanos, siempre va a empezar atacándote, no de frente, siempre va a venir disimulando ser tu amigo. Así ataca a Satanás, mis hermanos. Se disfraza como un falso amigo, como una falsa ayuda. De esa manera se presenta Satanás. Así es Satanás, hermano, te ofrece un trabajo el día domingo con un buen salario, con tal que no vengas a la iglesia. Parece bueno, con ese dinero puedes apoyar tu familia, puedes comprar tu casita, tu auto, puedes mantener tu hogar. Pero es una trampa, es un veneno mortal, hermanos.
Hermanos, el yugo desigual puede venir aquí, puede congregar, diezmar, ofrendar, decir amén. Puede fingir un buen tiempo. Pero hermanos, es una trampa mortal. Cásate nomás, tú le vas a cambiar. Y las consecuencias son terribles, mis hermanos. Y acabamos de escuchar un testimonio, hermanos. Dios dice, no puede haber comunión, hermanos, entre la luz y las tinieblas. El yugo desigual, hermanos, es condenado en la Escritura. Es condenado, hermano, es trampa de Satanás. Vas a terminar llorando. Vas a terminar escapándote de la iglesia por vergüenza. Vas a destruir tu hogar, tu vida. No puedes hacer eso. Hermanos, ahí tenemos que empezar a confiar en Dios. No podemos mezclar lo santo, hermanos, con lo impuro. Uno puede disimular, pero yo voy a diezmar, voy a ofrendar más. Unos domingos nomás va a ser de trabajo. No hay eso, mis hermanos. Hermanos, Dios no es un mendigo que necesita tu dinero, porque muchas veces nosotros pensamos que le hacemos un favor a Dios cuando diezmamos y ofrendamos. Hermanos, Dios no necesita nuestras ganancias. Peor, dinero deshonesto. No lo necesita. Hermanos, Dios prefiere una iglesia pobre, que no tenga techo, que no tenga aulas, antes que una iglesia rica, pero contaminada. Dios prefiere una iglesia santa, hermanos. Santa. Aunque pobre. No una rica y contaminada, una rica inmunda. Así que mis hermanos, aprendamos a decir no, así como Zorobabel, no. Pero es un vasito, ¿qué te va a hacer un vasito? No. No podemos, hermanos, jugar con la santidad de Dios. Hay que rechazar esa unidad. Es falsa. Pero también, hermanos, no solamente es rechazar la falsa unidad, también el texto nos dice que debemos resistir la intimidación. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a dar lectura a los versículos 4 y 5. Versos 4 y 5. Yo voy a dar lectura al verso 4 y ustedes al 5, ¿ya? Todos de pie. Dice así la palabra de Dios, verso 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Ven, hermanos, pueden tomar asiento. Hemos visto que debemos rechazar la falsa unidad, pero también debemos resistir la intimidación. Ahora, hermanos, cuando tú le dices no al pecado, el enemigo se quita esa máscara de amigo, hermanos. Vamos a ver su verdadero rostro, sus verdaderos colmillos, hermanos. Miren el verso 4. Apenas los israelitas rechazan esa alianza y dicen no lo vamos a hacer con ustedes. ¿Qué es lo que pasa? La amabilidad, hermanos, desaparece, hermanos. Ya no son amigos. Ya no son amigos, hermanos. Muestran su verdadera cara. ¿Qué es lo que ha hecho, dice este pueblo? Dice que al ser rechazados empiezan a intimidarlos. Los empiezan a asustar, hermanos. Ahora, ¿qué significa esta palabra intimidar? Debilitarlos, hacer que bajen las manos, que se desanimen. Es como una guerra psicológica. Quizás puede ser muy fuerte, hermanos, pero si te destrozan la mente, hermanos, puedes caer. Y eso es lo que está haciendo el enemigo. Se está metiendo a la mente de los israelitas, los está intimidando, están metiendo temor a sus cabezas. Y dice que rodeaban, hermanos, todos los días a Judá para semblarles temor.
Se estaban esforzando, hermanos, para intimidarlos. No era solamente un grito, hermanos. Todo el tiempo venían a molestarlos. Estaban ahí parados frente a la construcción. Hermanos, el objetivo del diablo era bien claro. El diablo quería hacerlos temblar tanto que no podían agarrar las herramientas de trabajo. El diablo quería asustarlos tanto, hermanos, que no podían concentrarse en la construcción. Eso es lo que querían. El diablo, hermanos, estaba causando terror, hermanos, terror psicológico, terror mental. Hermanos, tiene verso 5, hermanos. El ataque no solamente se quedó en gritos, hermanos, para causar miedo. Dice que ellos también sobornan, dice, hermanos. Usan el soborno, hermanos. Están sobornando a los consejeros, hermanos, para arruinar sus propios planes. Hermanos, es bien interesante, hermanos, cómo el enemigo abre su billetera. Están usando su dinero para hacer daño al pueblo de Dios. Han pagado abogados, políticos, funcionarios corruptos. Todas las autoridades que han podido han sobornado, hermanos. Han levantado una campaña de difamación en contra del pueblo de Dios. Hermanos, el verso 5, hermanos, también nos muestra una advertencia muy interesante, hermanos. Dice que esto, hermanos, no duró, hermanos, por una semanita, hermanos. Dice que esto ha durado muchos días, dice, todos los días de Ciro, dice, hasta el reinado de Darío. Hermanos, esto no eran semanas, esto no eran meses, esto eran años, eran décadas, hermanos. Décadas, todo el tiempo, años y años de acoso. Terrible, hermanos, lo que está viviendo el pueblo de Dios. Y hermanos, esto es lo que pasa. Si el diablo no puede engañarte con la mentira, hermanos, va a intentar aplastarte con el miedo. Siempre hace eso. Por ejemplo, tú intentas, dices, ya no voy a ir a trabajar domingo. Y empieza las deudas y la necesidad. Y Satanás va a empezar a aplastarte hasta que vuelvas a considerar esa oferta. Se va a empezar a levantar, hermanos, chisme en el trabajo para que tu cabeza esté ahí colgando de un hilo. Cuando tú vas a empezar a querer criar a tus hijos bajo la autoridad de las escrituras, hermanos, tu propia familia te va a atacar. ¿Por qué los llevas a la iglesia? En vez que estén haciendo sus tareas. Tus hijos en la iglesia no más paran. Deberían dedicarse a otra cosa. Mucho prohíbes a tus hijos ir a fiestas, son jóvenes, tienen que divertirse. ¿Qué haces? Pues una fiesta, ¿acaso no eres familia? La familia tiene que estar, pues, ¿acaso vas a tomar? ¿Acaso te vamos a obligar? Y así, hermanos, empiezan a hablar después mal de vos. Empiezan a hablar a tus espaldas, empiezan a inventarse cosas que tú no has hecho. Te van a empezar a tratar como un extraño tu familia. Y así es el enemigo, hermanos, trata de cansarte psicológicamente. Quiere que sueltes tu Biblia. Quiere que tiembles tanto que no puedes orar ni leer tu Biblia. Quiere que empieces a llorar en secreto. Quiere que sientas ese rechazo de tu propia familia. Así, hermanos, obra Satanás. Y quizás muchos hoy aquí están así, hermanos, con manos caídas. Quizás ya han sentido la presión del rechazo de sus propias familias. Quizás muchos aquí tienen miedo de perder sus trabajos por ser íntegros. Quizás tienen el miedo a perder el respeto, muchos jóvenes aquí, de sus amigos. Muchos jóvenes no son valientes porque tienen miedo de que sus amigos, entre comillas, ya no les hablen. Muchos han dejado de evangelizar en la universidad por temor, hermanos, por miedo a la crítica. Así obra Satanás, hermanos. Así obra Satanás. Ahora, hermanos, ¿por qué uno tiene miedo? Porque está mirando a los hombres, hermanos. Le importa más lo que piensa un hombre que lo que piensa Dios. Porque uno no puede decir no al pecado.
Temor al hombre, hermanos. No conoce a Dios. Dios es 3 veces santo, hermanos. La palabra del Señor es clara, hermanos. La palabra del Señor es clara. ¿Cómo puedes temer al hombre? ¿El hombre qué te puede hacer? Solo puede matar tu cuerpo. Debes temerle más a Dios, que puede destruir tu alma en el infierno. Hermanos, a Él le debemos fidelidad. Hermanos, muchas veces, hermanos, nosotros preferimos negar a Dios antes que perder nuestros trabajos, nuestra reputación, nuestros amigos. Cuando debería ser lo contrario, hermano. Deberíamos perderlo todo, hermanos, por ver sonreír a nuestro Salvador. Ahora, hermanos, llegamos a la parte más compleja, más extensa del texto. Les voy a rogar que ese pasaje ustedes lo lean en su casa, los versos 6 al 24. Pero les voy a dar un resumen de lo que trata. Hermanos, hemos visto que ante la oposición, hermanos, nosotros debemos rechazar la falsa unidad. También debemos resistir la intimidación. Y como último punto, hermanos, debemos descansar en el Rey soberano. Voy a pedirles que podamos leer el verso 24. Vamos a ponernos de pie. Verso 24. Esdras capítulo 4, verso 24. Todos de pie, verso 24, a la cuenta de 3. A las 1, a las 2 y a las 3. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Grecia. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a pedirles que marquen en su Biblia del 6 al 23, hermanos, del verso 6 al 23. Hay un paréntesis. En esa parte de la Biblia, Esdras va a hacer algo interesante. Nos va a mostrar un salto al futuro. Nos va a mostrar lo que ha pasado, lo que han hecho estos enemigos, hermanos, para que la obra de Dios se detenga, ¿ya? Nos va a mostrar a otros gobernadores, como el rey Asuero, como Artajerjes. En esa parte de la Biblia, Esdras está agrupando, hermanos, todo lo que los enemigos han hecho para que se deje de construir la casa de Dios, hermanos. Dice que ellos habían escrito cartas, hermano, van a leer, han escrito cartas llenas de veneno, mentiras acerca del pueblo de Dios, para que los políticos tengan miedo. Y lo han logrado, hermanos. Lo han logrado. Han hecho ver a Jerusalén como una amenaza, como un peligro, como una ciudad rebelde, peligrosa, como unos sediciosos. Así los han hecho ver, mis hermanos. Han mandado cartas ahí a los reyes. Estos son peligrosos, estos son rebeldes. Y luego de haber logrado su cometido, y nos muestra todo eso del verso 6 al 23, ahora sí, Esdras va a retomar la historia y nos muestra el verso 24, el que acaban de leer. Dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío. Hermanos, esto es terrible, hermanos. Podemos decir, hermanos, leyendo solamente el relato, de que los malos han ganado. Han ganado, se han salido con las suyas. Ya no había construcción, hermanos. Han ganado, han movido todo lo que han podido, han mandado cartas, han hablado mal del pueblo de Dios. Y el templo, hermanos, se ha quedado a medio construir. Se ha llenado de maleza, de polvo. Y así ha estado, hermanos. Más de 10 años ha estado así. Cualquiera de ese momento hubiera dicho, Dios ha perdido. Dios ha perdido. Han ganado los malos. Y hermanos, el pueblo de Dios estaba sufriendo, hermanos. Ser fiel a Dios, hermanos, es sufrir. Es sufrir, hermanos. Muchas veces va a parecer que perdemos nosotros. Así como en este relato, hermanos.
Tú puedes decir la verdad en tu trabajo y te pueden votar por ser íntegro. Puedes reprobar un examen de la universidad por no ir el domingo justamente a dar un examen. Y parece que has perdido. Pero he sido fiel a Dios, mira, me he podido aprobar. Hermanos, muchas veces parece que perdemos. Una esposa cristiana que está casado con un inconverso puede ser fiel, puede tratar de obedecerle en todo a su esposo, complacerle, como dice la Biblia, y al final el esposo dejarle y abandonar el hogar. Y uno dice, pero he perdido, he hecho todo lo que la Biblia me dice. Y quizás tú te esfuerzas en enseñar a tu hijo con lágrimas, desde ahora le enseñas la Biblia, y de todas maneras se va al mundo, hermanos. Se corrompe. Y uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Y le duele, y sufre. Señor, ¿para qué te he sido fiel? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué los malos ganan? Hermanos, los judíos no lo podían ver, hermanos. Pero Dios seguía sentado en el trono, seguía gobernando, porque Él es soberano, hermanos. Quizás la construcción estaba en pausa. Ya no estaban construyendo, hermanos. Pero Dios seguía siendo Dios, hermanos. Dios seguía teniendo el control. Después de muchos años, hermanos, nosotros sí conocemos la historia. El templo verdadero de Dios, hermanos, es Cristo. El templo de Dios, hermanos, vino a esta tierra. Y Cristo ha enfrentado, hermanos, todo lo que hemos visto en este pasaje, hermanos. Las mismas tácticas de Satanás. ¿Recuerdan Jesús en el desierto? Satanás se le acerca como un amigo. ¿Tienes hambre, Jesús? ¿Tienes hambre? ¿No quieres pan? Porque tú puedes volver esta piedra en pan. Podemos ser amigos. ¿Y qué ha dicho Jesús? No hay trato. No había nada que pensar ni meditar, hermanos. Los fariseos, hermanos, lo han intimidado, lo han asustado, lo han amenazado de muerte. Todos los días buscaban matar al Señor Jesús. Han inventado mentiras en contra de Jesús. Lo han acusado ante Pilato, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Al final lo terminan crucificando, hermanos. Y parecía que el enemigo ha ganado. Han matado al Hijo de Dios. Pero, hermanos, Dios seguía teniendo el control, hermanos. La tumba no ha podido detener a Cristo. Porque Cristo, mis hermanos, es el autor de la vida. Y al tercer día nuestro Señor resucita para darnos a nosotros la esperanza de que hay vida, hermanos. Vida eterna, esa vida que Él solo puede prometer. Y eso es lo que vemos, hermanos, en Cristo. Cristo venciendo el mundo, aplastando la cabeza de la serpiente. Nosotros, hermanos, podemos descansar hoy, hermanos, en Cristo. Hermanos, ningún demonio, ninguna enfermedad, ningún decreto político, hermanos, puede detener la victoria de Cristo. Nada. Si tú estás en Cristo, hermanos, nada puede apartarte de su amor. Nada. Absolutamente nada. Cristo ha garantizado la victoria para su iglesia. Y no sé con qué tipo de pecados estés luchando. Tienes victoria en Cristo. Para terminar, hermanos, quiero contarles igual un episodio de Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand, hermanos, recuerden que él había estado parado delante de todos los pastores, de todas las personas ahí. Muchos pastores habían negado a Cristo, habían elogiado al gobierno como se les había pedido por temor a sus vidas. Richard Wurmbrand le había dicho, su esposa le había dicho a Richard, están escupiendo el rostro de Cristo, debes ir a limpiarlo. Richard Wurmbrand había dicho, esposa, si yo hago eso, te quedas sin esposo. Y su esposa dice, Richard, yo no tengo un esposo cobarde. Richard hace eso, hermanos, y se viene la consecuencia. A Richard, hermanos, lo encarcelan. No por un año, no por dos. Hermanos, ha estado más de 10 años en la cárcel, Richard Wurmbrand.
Han agarrado a su esposa, hermanos, y la han vuelto esclava. Han agarrado a su hijo y le han adoctrinado, le han entregado a ateos para que le adoctrinen y odie a Dios. Es terrible, hermanos, lo que este hombre ha vivido. Pero en su biografía, hermanos, hay una escena que realmente toca mi corazón. Dice que Richard Wurmbrand, hermanos, en la cárcel seguía predicando el evangelio con todo el dolor de su corazón. Se reunía con los presos, cantaba alabanzas y les enseñaba la Biblia. Dice que los guardias lo veían predicar, lo agarraban, lo sacaban de la celda y lo empezaban a golpear. Le daban con palos, le daban de patadas. Después de darle una gran paliza, lo agarraban a Richard y lo metían otra vez a su celda. Y él estaba todo ensangrentado, no sabía dónde estaba. Con todas las fuerzas que tenía, él miraba a sus amigos presos y les decía, en un minuto continuamos la prédica. Y sus amigos decían, Richard, estás loco. ¿Cómo después de la paliza que te han dado vas a seguir predicando el evangelio? Y Richard Wurmbrand decía, hice un trato con el guardia. Todo va a estar bien. ¿Cómo? ¿Qué trato con el guardia, Richard? Y Richard dice, he hecho un trato con los guardias. Ellos me golpean y yo predico el evangelio. Ellos son felices y yo soy feliz. Así que en un minuto comenzamos. Hermanos, ser fiel a Dios, hermanos, trae sufrimiento, trae oposición. 14 años Richard ha vivido de esa manera, hermanos. Parecía que Dios había perdido, pero no, Richard seguía siendo fiel en la cárcel. Para testimonio, hermanos, las predicaciones de Richard han convertido a los mismos guardias que lo han golpeado en cristianos. Estos mismos guardias, hermanos, han entregado su vida a Cristo por la fidelidad que este hombre mostraba. Hermanos, muchas veces nosotros nos podemos querer rendir. Nuestras propias familias se pueden burlar de nosotros. Nuestros propios amigos pueden estar en contra de nosotros. Y podemos querer tirar la toalla. Podemos temblar de cobardía al rechazar los actos pecaminosos que nos quieren hacer cometer. Si estás a punto de vender tu pureza espiritual, quizás joven, hermana, tú estás luchando ahí. Dios te ha mandado a ser puro, santo. No puedes cambiar eso, hermano, hermana. No lo puedes cambiar por un sentimiento pasajero. Tienes que ser valiente para decir no al pecado. Hermanos, el Rey del mundo ha entregado su vida por ti. Vales mucho para Él. Él ha muerto en una cruz sin decir ni una sola palabra. Ha soportado toda la ira de Dios en tu lugar. No vivas para este mundo. No sigas desperdiciando tu vida. Ya es tiempo de que cambies, entregar tu vida al Señor. Tienes un Rey. Quizás todos te pueden abandonar, pero tienes un Rey que nunca te va a dejar. Y Él ya ha ganado la victoria más grande. Así que, mi hermano, yo te animo a que hagas eso. Y si hoy estás aquí sin Cristo, les ruego al Señor que abra tus ojos. Que realmente veas que este mundo es pasajero, hermanos. Si estás atrapado a un vicio, a un pecado, es momento de que lo sueltes. Hoy es momento de que lo sueltes. Hay esperanza para ti. Tu vida no tiene que acabar de la peor manera. Ya ha sido mucho el tiempo que has vivido en rebeldía contra Dios, que has escupido su nombre, que dañas a tu familia. Hoy es momento de que te arrepientas de tus pecados, de tu indiferencia a Dios. Hoy quizás crees que has ganado y disfrutas y piensas que toda la vida te está yendo bien. Pero solo estás viendo algo corto. Un día, mis hermanos, Cristo va a volver. Y no vas a tener escapatoria del infierno.
Hoy Cristo te ofrece perdón de tus pecados. Yo te animo a que te rindas a Él. Solta tu orgullo, solta tus armas de rebelión, pedile perdón a